muchísimas gracias por continuar en sintonía de su revista Acción 10 en la mañana. Estamos ya en nuestro segmento La Consulta con el especialista, y para desarrollar el tema del día de hoy nos acompaña nuestro especialista, el doctor Javier Bravo, quien nos estará brindando información de suma importancia. Y el tema del día de hoy es pielonefritis. ¿Sí es el término, sí, doctor? Pielonefritis. Sí. Pielonefritis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este término? Gracias, Daniel. La verdad, una vez más aquí en la revista Acción 10 de la mañana. Cuando hablamos de pielonefritis es un término poco común por la población, por decírtelo así, puesto que cuando nosotros le decimos a un paciente que tiene una pielonefritis, más que todo le decimos tiene una infección de vías urinarias. Y cuando nos referimos a infección de vías urinarias, hay que conocer primero de qué se trata la vía urinaria. Cuando hablamos de vía urinaria, entendemos que empieza desde el riñón, un conducto que donde baja la orina llega a la vejiga, que se conoce como uréter, la vejiga propiamente dicho, y otro conducto de donde se elimina al exterior, que se llama uretra. Entonces, cualquier componente de la vía urinaria que se pueda haber afectado, eso provoca una infección de vías urinarias. Entonces, cuando nos referimos a pielonefritis, nos referimos a una infección meramente a nivel del riñón, que es cuando ya el paciente está complicado, es una complicación mayor. Ahora, para saber más o menos cómo serían las sintomatologías de estos pacientes con pielonefritis, es cuando ya la infección de vías urinarias ya ha tomado lo que es la parte del cuerpo, que ya puede provocar fiebre, puede provocar vómito, puede provocar dolor abdominal, puede provocar diarrea y malestar general. Este tipo de pacientes, en algunos casos, se puede utilizar tratamiento intravenoso o estar hospitalizado en ese sentido, pues. Pero también podríamos hablar que aquel paciente que tiene una simple chistata, un simple ardor a orinar, este puede ser un factor que te puede llevar a progresar a una pielonefritis. Y no digamos en los pacientes diabéticos, que son los que están más propensos a adquirir este tipo de patología. Es más frecuente también en mujeres, puesto que la uretra de la que mencionaba al inicio es más corta que la uretra del varón, que en el caso de la mujer mide aproximadamente 4 centímetros. Es decir, por cada 10 mujeres, aproximadamente de 3 a 4 están presentando infecciones de vías urinarias o problemas mayores como es la pielonefritis. Ahora, doctor, ¿qué pasa en los pacientes diabéticos cuando se tiene este padecimiento? ¿El tratamiento es diferente? ¿Los cuidados deben variar? El tratamiento es el mismo, siendo diabético, siendo hipertenso, no siendo diabético. El problema en los diabéticos es que la mayoría de los diabéticos son inmunodeprimidos, es decir, tienen un poco baja las defensas. Eso significa que las infecciones algunas veces hay que tratarlas con doble tipo de antibiótico para poderlo rescatar de su cuadro infeccioso que tiene. Algunas veces a estos pacientes los tratamos de manera empírica, en el sentido que sabemos qué tipo de bacterias pueden colonizar ahí, cuál es la más frecuente, y algunas veces le mandamos a hacer su urocultivo posteriormente y determinar si el antibiótico que se utilizó en ese momento fue el adecuado. Algunas veces al paciente hay que repetirle una siguiente dosis de antibiótico, porque el paciente puede mejorar los síntomas, porque cuando te llega y te dice, doctor, ando con dolor lumbar, ando fiebre, ando malestar general, le ponemos 3 días de antibiótico y el paciente mejora, pero ya en algunos casos no siguen tomando tratamiento. Ya al cabo de un mes, lo primero que dicen, doctor, el tratamiento no me llegó, sigo con los síntomas, y es que no lo termina, porque algunas veces el tratamiento puede durar hasta 10 días, ya sea con antibiótico intravenoso, por lo menos 5 o 7 días, y se refuerza con 3 o 4 días de tratamiento vía oral. Es decir, en este caso puede ser diabético o no diabético, el mismo tratamiento. Pero en el caso del diabético hay que tener más cuidado, porque la misma infección renal o la pielonefritis te puede complicar la diabetes, y ahí tenemos dos problemas a la vez. Una diabetes descompensada con los niveles de azúcar alto y una infección renal. ¿Cuáles son las causas de este padecimiento, doctor? La causa más frecuente es una bacteria que siempre nos da dolor de cabeza, como es la E. coli. Es un tipo de bacteria que algunas veces es resistente a los antibióticos, se encuentra ubicado más en el tracto intestinal, pero ese es un tipo de bacterias que realmente se adhiere a las paredes del tracto urinario y que algunas veces cuesta que salga del lugar donde está habitando, siempre y cuando, ¿verdad?, no le pongamos el antibiótico adecuado. Otra de las causas por alguna infección externa, por ejemplo una infección pulmonar, que esa bacteria puede migrar a través del tejido o a través del torrente sanguíneo y puede llegar a alojarse al riñón y puede provocar una infección de vías urinarias. Otras causas, en el caso de las mujeres, infecciones vaginales, ¿verdad? Cualquier tipo de infección vaginal puede subir, ¿verdad?, por el lado de la uretra hacia la vejiga y provocar también procesos infecciosos. Y también no se diga lo que es la mala higiene, ¿verdad?, en el caso de cuando van al baño, ¿verdad?, y la forma de limpieza lo hacen
de atrás hacia adelante, eso puede acarrear, ¿verdad?, lo que son bacterias y pueden evolucionar en un proceso infeccioso a nivel renal. Ahora, doctor, ¿cualquier persona puede padecer pielonefritis? Así es, cualquier persona, desde un niño hasta un anciano. Es un hecho, pues, de que los extremos son los que están más propensos, los niños y los mayores de edad. Pero hay un grupo selectivo, en el caso de los que tienen enfermedades crónicas, que también puede desencadenar problemas renales. Y no se diga aquellos pacientes que ya tienen daño renal con una creatinina elevada, producto de una enfermedad crónica, te puede conllevar una pielonefritis. Es importante determinar y hacer énfasis que toda infección de vías urinarias a repetición te puede llegar a provocar un problema de insuficiencia renal. Es decir, te puede provocar un daño del glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, y ese riñón se va deteriorando poco a poco y el paciente termina en lo que todo el mundo conoce como insuficiencia renal crónica. Es decir, todo el mundo tiene temor a llegar hasta eso porque ahí es donde se dializa al paciente para poder sobrevivir. Entonces, ¿la insuficiencia renal crónica es una consecuencia de la pielonefritis? ¿Se podría denominar la pielonefritis como la primera etapa? Prácticamente no tanto así, sino podríamos decir que la pielonefritis es como un factor desencadenante a largo plazo. Es decir, aquel paciente que constantemente está con infecciones renales a cada rato, y más la diabetes, más la hipertensión que van dañando consigo el riñón, puede conllevar a lo que se llama insuficiencia renal crónica. ¿Qué cuidados deben de tener estos pacientes que sufren pielonefritis? Lo principal es mantener buenos hábitos alimenticios, ¿verdad? ¿Influye mucho la alimentación? Siempre la alimentación influye bastante, porque recordemos que aquellos pacientes que tienen altas ingestas de grasas, alta ingesta de proteínas, pueden afectar el riñón, pueden eliminarse proteínas a través del riñón, y podríamos estar pensando de que estamos ante una insuficiencia renal. Aquellos pacientes que no ingieren totalmente agua, solo ingieren, digamos, fresco o jugos y tipos de bebidas que no es líquido blanco, claro, como es el agua, eso te puede conllevar también a tener deterioro a nivel renal. Aquellos pacientes que se deshidratan, ya sean porque están trabajando bajo el sol, aquellos pacientes que hacen ejercicio extremo y no reponen las pérdidas de agua, esos pacientes pueden caer en un problema renal por deshidratación. ¿Incluso los niños pueden padecer pielonefritis? Ese es un tema, digamos, muy aparte, porque realmente en los niños es un caos, porque los niños hay que estarle exigiendo que beban líquidos, porque la mayoría de niños te piden bebidas, te piden gaseosa, te piden jugo, lo que menos beben es agua. Entonces hay que obviamente estar supervisando y obligar a los niños que estén tomando por lo menos buenas cantidades de agua durante el día, porque algunas veces lo más que se puede beber tal vez es un vasito con agua durante el día. Pero si le ofreces jugo, probablemente beban más jugo durante todo el día. Entonces lo ideal es que estén bebiendo constantemente líquido, que eso ayuda más. Peor aún cuando es un niño diabético, doctor. Ya ni se diga en ese caso, pues, porque los niños diabéticos, ellos tienen que estar con tratamiento a base de insulina. Entonces a veces si la diabetes la tiene descompensada, estos pacientes se deshidratan y están orinando constantemente. Entonces esto es un problema bastante serio, porque aquí hay que tomar qué es lo bueno y qué es lo que le hace daño al niño en este caso. Tanto la alimentación como las bebidas, como la insulina en este sentido, y estar valorando pues prácticamente el niño con el médico. Los pacientes crónicos, ¿qué precauciones deben de tener cuando sufren pielonefritis? Sencillo, hacerse su examen de orina por lo menos 3 o 4 veces en el año. Eso es básico. Aunque no tengan ningún síntoma, hay que hacerse su chequeo. Así como siempre lo he dicho, aquel paciente que tiene su auto y lo lleva 2 o 3 veces al año a chequear, perfectamente ellos pueden también tomar esa iniciativa de chequearse por lo menos 2 o 3 veces, aunque no tengan síntomas, ¿verdad? Por lo menos, digamos, ahorita en enero, que ya todo el mundo pasó las fiestas navideñas, ese paciente puede llegar a un laboratorio, mire, me vengo a hacer una muestra de orina, quiero ver cómo está mi orina, y de esa manera retomar si realmente tiene algún peligro o no, porque algunas veces, Daniela, déjame decirte que a veces las infecciones de vías urinarias pueden ser asintomáticas. Podemos estar aquí tú y yo tranquilos, que no tenemos nada, y nos vamos a hacer un examen y nos sorprendemos que estemos teniendo algún proceso infeccioso y no nos damos cuenta. Hasta que ya presentamos dolor, cansancio, agotamiento, mucho sueño, digamos, esas son las principales señales. Exactamente, hasta ese momento uno piensa, esta es una infección. ¿Ves? Pero si nosotros nos chequeamos de manera así, general, sin sospechar de que podamos tener una infección,
Y si tuviésemos el hábito también, doctor, de chequearnos como se debe. Exactamente, entonces nosotros prevenimos enfermedades, ¿verdad? Al prevenirnos evitamos complicaciones, y las complicaciones es donde el paciente genera más gastos y lo saca del medio en el que vive, porque imagínate una infección de vía urinaria que quede hospitalizado de 3 a 5 hasta 10 días, eso te disminuye muchas cosas. Ok, tanto doctor. en la casa como en el trabajo. Ok, doctor, nos preguntan a través de mensaje, soy una paciente embarazada y soy diabética, sufro pielonefritis, ¿cómo puedo tratarlo? Eso es importante. Hay protocolos de manejo en el caso de las embarazadas y las pielonefritis. Ya hay tratamientos definidos para eso que no afectan al bebé. Normalmente se puede tratar por vía oral en este sentido si no hay compromiso, ¿verdad? En el estado metabólico de la paciente. Sin embargo, si ya la paciente tiene fiebre, hay alteraciones en el monitoreo fetal, digamos hay dolor, hay contracciones en esta mujer embarazada, pues lo ideal sería se hospitaliza en ese sentido y se le pone el tratamiento adecuado y bajo vigilancia también en este caso del bebé. Pues nosotros trataríamos la infección de vía urinaria, pero estaríamos monitoreando cómo está el bebé en ese sentido a través de algún ultrasonido, a través de escuchar la frecuencia cardíaca, evaluar lo que es la parte ginecológica y determinar si ese paciente pues está cursando con algún evento de amenaza de parto en ese sentido. Pues para unos pacientes pueden generar una amenaza de parto prematuro, tal vez no es el momento de que le toca parir, pero tienen algún evento producto de la infección. Entonces estos pacientes hay que tratarlos con diferencia a los pacientes. Y con mucho cuidado. Exactamente. ¿Cómo se diagnostica, doctor, esta enfermedad? Normalmente la podemos diagnosticar, si el paciente te llegó tardío a la consulta, lo podemos hacer por clínica. Le hacemos un examen físico, preguntamos cuáles son los síntomas que tiene, valoramos el nivel de dolor donde está ubicado, hacemos algunas maniobras para determinar por medio de puño de percusión y determinamos si hay un foco de infección en ese momento. Y si tenemos en este sentido cintas reactivas al paciente, se la mando a hacer y ahí nomás determinamos si hay o no hay. Las cintas reactivas son unas laminitas así largas que es donde el paciente pone la muestra de orina y ahí nomás determinamos si hay o no hay un proceso infeccioso en los pacientes diabéticos, pues obviamente. Y también se puede hacer en cualquiera de los pacientes. Y ya con eso tenemos un diagnóstico inmediato. Empezamos a instaurar tratamiento y posteriormente citamos al paciente para darle un seguimiento. ¿Qué complicaciones podríamos encontrar a futuro en caso de que la pielonefritis no se tratase? Puede haber una complicación, puede haber una infección generalizada. Es decir, no solo la infección puede estar localizada a nivel renal, se puede ir a los tejidos blandos, se puede ir a nivel del hígado, a nivel del corazón, es decir, puede haber una infección sistémica en este sentido y el paciente inclusive puede fallecer si no se tratase, ¿verdad? Pero la mayoría de pacientes se tratan y la mortalidad es muy baja en este aspecto. No se han demostrado pues que por una pielonefritis un paciente vaya a fallecer, pero más sin embargo puede fallecer por una complicación de la diabetes, porque la pielonefritis te puede elevar el nivel de azúcar hasta 400, 500, 600, el paciente puede sufrir un daño a nivel cardíaco o a nivel cerebral. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes crónicos, doctor. Exactamente, la cronicidad de las enfermedades es lo que va deteriorando cada vez las partes del cuerpo y eso es lo que los pacientes deben de tener muy claro, que a veces las infecciones renales las podemos tomar como algo sencillo, pero algunas veces si no las tratamos a tiempo, ese paciente se va haciendo más crónico y crónico y crónico. Por eso las pielonefritis se dividen en pielonefritis aguda, es aquel paciente que tiene el síntoma inicial y nosotros le preguntamos, ¿en cuánto tiempo le ha dado infecciones en el año? 1 o 2 veces. Y la crónica es aquel que le da por lo menos 3, 4, 5, hasta 6 eventos en un año. ¿Me entendés? Entonces es aquel paciente que algunas veces es maltratado, no se le da el antibiótico adecuado, o no se hace cultivos ahí para ¿Cómo identificamos estos eventos? Haciéndole cultivos al paciente y interrogándolo a la vez. Si nosotros le hacemos un cultivo y sale una bacteria ahí, le mandamos tratamiento, le mandamos a hacer el cultivo, vuelve a salir otra bacteria, se le vuelve a mandar antibióticos. Todo con el objetivo de ir valorando al paciente y evitar que se complique. Ok, doctor, ¿sus recomendaciones? Importante, ¿verdad? La toma de agua, eso es importante en todos los pacientes, no solo diabéticos, no, la toma de agua es muy importante a pesar de los otros líquidos. Segundo, en los diabéticos, siempre les aconsejo mantener su control de glucosa siempre en rangos normales. Ya están los estudios donde dicen cuál es el valor que debe tener después de las comidas y cuánto es el valor que debe tener en ayunas. Pues el médico que está viendo a este paciente pues le debe dar la explicación debida sobre los niveles de glucosa. Y tercero, hágase sus análisis lo más pronto posible
y chequeese pues para evitar de que caigan en esta complicación, porque esto es muy importante. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más a través de su revista Acción 10 en la mañana, abordando siempre temas de suma importancia. Nosotros con toda esta información seguimos con más.